la semana anterior, nosotros vimos en el libro de Hechos, que hemos comenzado a estudiar después de haber estado por más de un año estudiando el libro de Lucas, cómo la oposición externa comenzó a tocar la puerta de la iglesia. Y cómo Juan y Pedro, representando a la iglesia, anclados al Espíritu Santo, supieron salir victoriosos de esta prueba que tuvieron. De tal manera que hasta aquí, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, el saldo es positivo, porque ellos pudieron salir en libertad. Porque el intento de Satanás de frustrar a la iglesia a través de este concilio que les llamó a ellos para ajusticiarles, para juzgarles, para intimidarles, para mandarles a callar, literalmente, no les hizo daño, más bien avivó la llama de la iglesia, porque ellos salieron después deseosos de seguir haciendo la obra. Entonces, el enemigo, al darse cuenta de que con esa presión desde fuera, con esa presión externa, no logró hacer nada, ahora cambia la estrategia. Y es el pasaje que hoy vamos a leer. Entonces, se mete en la base del fuego, se infiltra en la iglesia para desde dentro de la iglesia, con corrupción, con hipocresía, con falsedad, con oposición interna, ahora desde dentro, intentar parar a esta iglesia que imparablemente, como estábamos diciendo, había comenzado a anunciar el mensaje del Evangelio. Es por eso que la entrega genuina es indispensable para los creyentes, porque ella preserva el testimonio de Cristo. Tu entrega y mi entrega, y esto estará saliendo ahí en pantalla, el hecho de que ella sea genuina es innecesaria, es necesaria, es obligatoria, porque ella preserva el testimonio ante nuestra comunidad, ante los que estamos viviendo. Así es que quiero invitarle a que leamos juntos donde nos habíamos quedado, en Hechos 4:32, los versos del 5 al 11, desde el 32, y vamos a leer hasta el capítulo 5, verso 11. Toda esta porción, porque hoy verán cómo una está conectada con la otra, a pesar de que están en capítulos diferentes. Dice, verso 32, que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero, ¿ven que las historias están conectadas? Sigue contando la misma historia. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después, entró su mujer,
no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y este es un episodio tristísimo que la Biblia no oculta. Otros libros de la antigüedad quizás hubieran ocultado un testimonio como este. Pero más bien Dios quiere mostrarlo para enseñarnos lo que yo les decía al inicio, que la entrega genuina es indispensable para los creyentes porque ella preserva el testimonio de Cristo. Es necesaria. Y es muy interesante cómo está estructurado este pasaje, ya que nos está mostrando en los versos 32 al 36 el buen ejemplo, el ejemplo a imitar, el ejemplo a seguir. Cristianos que lo están dando todo genuinamente por el avance del Evangelio. Y después en los versos del capítulo 5, del 1 al 11, se contrasta con el ejemplo del mal testimonio de este matrimonio que no quería vivir entregado, pero quería aparentar, estamos entregados. Su entrega no era genuina, pero querían aparentar ser genuinos. Y yo quiero compartirte solo 2 ideas hoy y algunas aplicaciones que este texto trae a nuestras vidas. La primera, en los versos del 32 a 36, la vida del testigo de Cristo es una vida de sacrificios, confianza y entrega. Ustedes se recuerdan que en Hechos 1:8 ellos habían sido llamados a ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Mi espíritu les dará el poder para hacer esto, ser testigos. Y ahora nos encontramos aquí en estos versos del 32 al 36, una comunidad de creyentes que está viviendo esto que su maestro les había dicho. Nos encontramos aquí, si usted mira su Biblia, verso 32, que la congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y un alma. En un tiempo de tanta desunión, en un tiempo de tantas ideas en el que vivimos ahora, encontramos que esta es una demanda para la iglesia. Y cómo esta gente, a pesar de diferentes criterios, a pesar de diferentes pensamientos, están unidos aquí. Tienen un solo corazón, tienen un alma. Tienen una misión en común. El Evangelio les une. Y por eso están viviendo. Y esta es la única manera de lograrlo. Cada creyente anhelando andar en luz y viviendo por el Evangelio, automáticamente se liga a quien está haciendo lo mismo. Y se funden en un solo alma, en un solo pensamiento. Y cualquier diferencia uno la puede poner a un lado, porque lo que tiene en mente es, queremos ser luz, queremos mostrar el Evangelio. Lo que ahora nos divide no nos interesa. Lo vamos a poner a un lado. La pregunta es, ¿por qué estamos nosotros tan desligados entonces? ¿Por qué la iglesia moderna está tan desconectada unos de otros, cada cual viviendo su vida fría desde su casa, sin conectarse vivamente a una comunidad de fe? Te doy la respuesta. Porque no estamos viviendo en la luz, porque no estamos viviendo por el Evangelio como deberíamos. Y no me creas a mí, porque Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, escuche esto, tenemos comunión los unos con los otros.
O sea que la clave para tener comunión no es hacer más comida, no es tener grandes estrategias de unir a las personas. La clave es que cada uno de nosotros estemos andando en luz, pensando en vivir por el Evangelio. Eso nos va a unir automáticamente. Todas las otras cosas las hacemos para que esto se dé, son medios para llegar al fin. Pero el hombre no puede producir por sí mismo unidad, porque esto es algo que da el Espíritu. Cuando todos los creyentes dicen, voy a vivir en luz. Ahora, si usted está viviendo en luz a media, es imposible que usted pueda conectarse conmigo, que estoy en luz a media también, para pensar juntos en el Evangelio. Y la iglesia ha crecido tanto, verso 32, que ya no hay un número para mencionar. Recuerden que les hablé de los números cuando comenzamos este libro. 120, 3,000, 5,000. Bueno, ahora lo que dice es la congregación de los que creyeron, la multitud de los que creyeron. Ya eran tantos que no se podía contar. Y esta gente estaba tan preocupada en ministrarse unos a otros, que por tal de suplir la necesidad de su prójimo sacrificaban sus propios intereses, sacrificaban sus deseos. Dice allí que ninguno decía ser suyo lo que poseía. Eso lo dice la Biblia. Y es un ejemplo para nosotros. Ninguno consideraba suya ninguna de sus posesiones. Y en esta era que estamos viviendo, el materialismo es un mal presente. Pero allá no. Porque el mayor bien, ellos lo habían recibido. Lo tenían bien fresco allí. Habían recibido lo mejor que un hombre podía recibir. Hace unos días leí en las redes sociales a alguien decir algo con lo que estoy muy de acuerdo. En este año vendrán cosas muy buenas para tu vida. Y es algo que nosotros decimos y repetimos. A lo que él respondía, nada mejor de lo que ya vino, que fue Cristo Jesús, va a venir en este año, ni va a venir en ningún año por delante. Es por eso que nosotros necesitamos anclarnos a eso para poder vivir como ellos vivían. Necesitamos atesorar tanto a Cristo. Esto cantábamos cuando decíamos, queremos verte. No es que queremos que Dios aparezca aquí, es que queremos ver sus obras entre nosotros. Queremos comprender cuán grande es, cuán pecadores nosotros, cuánto le necesitamos. Queremos ver que nada de lo que tenemos en esta tierra se compara con su grandeza. Y si recuerdan la oración de esta gente el domingo anterior, en la que confiaban en la soberanía de Dios, entonces usted podrá entender por qué actuaban así. Porque quien ora confiando en que Dios está en control de todas las cosas, quien ora y le dice a Dios, lo único que queremos es predicar tu evangelio, puede decir, aquí está mi casa. Porque no confía en la economía, no confía en las circunstancias, no confía en los gobiernos, no confía en las instituciones religiosas, confía en Dios. Y usted ve en los versos del 32 al 36 el reflejo de una oración confiada en Dios. Por eso es que yo muchas veces digo, si tú oras tiene que verse en tu vida. Si no, lo que tuviste fue perdiendo el tiempo. Tiene que verse en tu vida. Tiene que transformar tu vida. Nos dice el texto que ellos tenían las cosas en común, las cosas eran de propiedad común. Y como algunos teólogos liberales, e incluso algunos por allí, han querido decir que esto es socialismo, la Biblia aquí no se está refiriendo ni a un socialismo barato, ni a un comunismo forzado. La idea de este pasaje es que cuando surgían necesidades,
Alguien decía, yo voy a vender esta propiedad que tengo, y voluntariamente suplía la necesidad mediante la iglesia. Es que los apóstoles llegaron y dijeron, se los quitamos todo y aquí lo vamos a poner en disposición de los demás. Como conocemos nosotros que han hecho en algunos países de los que venimos. Y al final las cosas no llegaron a los demás, se las quedaron ellos. No. El modelo que la Biblia está mostrando es diferente. Gente que está conectada a una misión, gente que tiene un solo corazón. Cuando ven que hay una necesidad dicen, yo voy a suplirla, aquí está, y lo traen a la iglesia y la iglesia la distribuye. Esto es muy diferente al socialismo. Tenemos que recordar que muchas de estas personas, por decirse cristianos, perdían sus trabajos. Y esta semana estaba escuchando a Miguel Núñez y él decía que la escasez económica nunca ha sido la causa de no dar. Esto me confrontó. Él decía, es la escasez de gracia que nos hace resentir al dar y al diezmar. Cristianos dadivosos son el resultado de apreciar lo que Cristo hizo. Cuando usted, y eso cantábamos, queremos verte, Dios. Queremos seguir conociéndote, queremos ver cuán grande eres, queremos ver cuánta gracia tú has derramado en nuestras vidas. Cuando usted aprecia eso, cuando usted se mire y dice, he recibido tanto. No, Señor, mi casa es tuya. No, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y esto es lo que estaba haciendo esta gente. Es por eso que el texto dice, verso 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. La gracia abundaba. Y ellos habían aprendido a dar porque Jesús les había enseñado. Usted recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos cuando contó aquella historia del hombre avaro y les dijo, miren, discípulos míos, la vida no consiste en los bienes que ustedes posean. Y ahí les contó la historia. Le dijo, había un hombre que tenía muchos graneros. De buena primera dijo, tengo mucha cosecha, voy a construir graneros más grandes. Y cuando terminó de hacer todo aquello que se sentó, dijo, ahora sí me puedo sentar. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Jesús les había enseñado que la vida no consistía en los bienes que teníamos. Y nos sobran las cosas en la casa. Rentamos un storage para guardarlas. Tenemos no sé cuántos pares de zapatos. Tenemos, y siempre hay algo más que comprar. Pero nos cuesta limitarnos de eso para darlo a alguien que no tiene. Para que se haga la misión. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Se estaban dando. Y escúcheme, porque vender una propiedad para entregar el dinero es más sacrificial que compartir ingresos. Y quien es propietario de una casa lo puede decir, que es más difícil, soltar una propiedad y entregarla, o simplemente coger y sacar un poquitico de la cuenta de banco y hacer un cheque. Porque usted está soltando su seguridad personal, y así desierta la confianza de esta gente en el Evangelio. Una vez más, en medio de toda esta entrega desinteresada, una vez más, verso 33, ¿el resultado cuál era? Verso 33, mírenlo en su Biblia. Verso 33, el resultado era que antes
Los apóstoles predicaban, daban testimonio. Mi hermano, porque tu entrega y tu sacrificio en términos materiales se reflejará en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Indudablemente. Tu desprendimiento, no solo espiritual, no solo emocional, sino material, que te quites de lo tuyo para dar al reino, se va a evidenciar en que la gran comisión se pueda cumplir, se va a evidenciar en que Hechos 1:8, lo que les habían dicho a ellos, tendrán poder para ser mis testigos, se cumpla, avance. Y tendrás una verdadera razón por la que vivir. Porque biles siempre va a haber para pagar. Algún teléfono nuevo saldrá. Algún carro nuevo saldrá. La casa se romperá. Dice John MacArthur, una prueba práctica del amor de un cristiano es como él está dispuesto a sacrificarse económicamente. La vida del testigo de Cristo es una vida de sacrificio, confianza y entrega. Quien se crea que es diferente, lo engañaron. Entonces usted se acuerda del Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Si del Señor es todo, ¿qué hago yo contando los kilos? Para darle a Él, para dar a su reino. La vida de un cristiano es difícil. Tengo que decírtelo. A eso nos llamó Dios. Y si por algo vale la pena desgastarse, si por algo vale la pena pelarse las patas, es por el reino, es por el evangelio. Como resultado de esto, verso 34, mírenlo usted. No había, pues, ¿qué cosa? Ningún necesitado entre ellos. Ellos estaban dando. Y esta era la antigua promesa de la bendición del pacto, que por generosidad espontánea se cumplen los discípulos de Cristo. Deuteronomio 4. Dice, sin embargo, y esto fue a la comunidad del pacto, al pueblo de Israel, sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Y esto había comenzado a pasar como en un reflejo en esta comunidad. La iglesia necesita disponer sus recursos para bendecir a los más vulnerables, para predicar el evangelio. Y esta era la iglesia que tenía plena confianza en Dios, que se sacrificaba, que se entregaba. Y aunque nosotros vivimos en una sociedad occidental individualista, no es así como Dios diseñó la iglesia que hoy se ha erigido aquí en los Estados Unidos. ¿Una iglesia individualista? No. Él la diseñó de la misma manera, sacrificada, entregada al evangelio. ¿Recuerdan la semana pasada? La misión está por encima de tu seguridad. ¿Está fuerte? Pues es lo que enseña la Biblia. Y tenemos que ir, para no hablar solo de historias, a 2 Corintios 8, del 1 al 5. Todo este capítulo 8, si usted quiere saber cómo debe ser su compromiso en materia de finanzas con la iglesia, todo el capítulo 8, el capítulo 9 de los Corintios hasta el verso 15, habla de ello. Yo solo voy a leer 5 versículos.
Los versos del 1 al 5 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y ahora vamos a hablar de gente que está dando, de gente que sacrificialmente está dando de lo suyo. Y lo que comienza aquí mencionando Pablo es: esta gente tiene gracia de Dios. Ellos dan porque la gracia de Dios les ha motivado a hacerlo. Verso 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, y están pasando además por prueba, los macedonios, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Su pobreza era de la peor. No describe la de ninguno de nosotros aquí. Sin embargo, fueron, dice que, liberales para dar. Dice 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, escuche, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, porque ellos quisieron, porque su corazón Dios lo puso, porque apreciaron tanto esa gracia, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. No fue que yo voy a dar, no deja eso, ok, no importa. No, le suplicaban a Pablo: queremos participar con los santos de Jerusalén. Y escuchen, la iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia. Supuestamente debía ser la primera iglesia de la ciudad, que es la más grande, que es la que tiene el edificio más grande, que es la que... Pero esa iglesia estaba pasando por tanta aflicción que los macedonios, iglesias pobres, ahora estaban ayudando a esta iglesia, como para demostrar que no importa cuán pequeña sea la iglesia, que no importa cuán pobres sean sus miembros, que es una actitud del corazón. Verso 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una gente que en medio de su necesidad estaban ahí. ¿Cuánto sacrificio? Amado, piensa en las necesidades de tus hermanos a tu alrededor. Piensa en ellas. No solo pienses en las tuyas. Amado, piensa en cómo puedes contribuirle sacrificialmente. Piensa no solo en ti. Limítate de esto, limítate de aquello. Haz este ejercicio. Limítate de aquella compra. Arráncatela y dásela a tu hermano. Limítate de aquel juguetico, porque aquí estoy hablando mucho más que simplemente sacar una cuenta, un número y decir, ahí va. Que ya esto para muchos es complicado y es difícil. Ahora, hay otro detalle aquí muy interesante. Versos 35, verso 37, verso 35. Dice que ¿qué hacían con el dinero? Lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles lo distribuían, la iglesia lo distribuía. Verso 37. Este Bernabé trajo una propiedad, la vendió. Y dice al final también que ¿qué hizo? Lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿A quién entregaban sus donaciones? A la iglesia. Y la iglesia las distribuía. Y para no decirlo yo, ¿verdad? Voy a usar a MacArthur. Él dice en su comentario, literalmente, lo copié y lo pegué. Él dice que este pasaje ilustra un importante patrón relacionado con la generosidad en la iglesia local.
Las donaciones se deben poner bajo el control de los maestros espirituales, quienes son entonces los responsables delante de Dios por el uso de lo recaudado. Muy a menudo, las personas quieren dar solo si se puede saber específicamente cómo se va a utilizar el dinero o ellos distribuirlo. Este tipo de donadores egoístas no entienden la autoridad espiritual delegada a los líderes ordenados por Dios y simplemente podrían buscar a menudo el aplauso de los hombres. Apretaste, MacArthur. La iglesia con su liderazgo es la encargada de distribuir los recursos para la misión, no tú por tu cuenta. Por eso estamos juntos en una misión. Por eso juntos pensamos en un presupuesto para avanzar el reino, sometidos al liderazgo espiritual de la iglesia. Y no solo ahí. Usted va a mirar el Antiguo Testamento y se va a encontrar que este era un patrón. Usted va a mirar que era un patrón en las iglesias nuevo testamentarias. Entonces automáticamente versos 36 y 37 dan un ejemplo de un hombre llamado Bernabé, ya como para poner el cuño, que vendió una heredad, la trajo y la puso al pie de los apóstoles. Él dio por amor absoluto, no para llamar la atención hacia sí mismo, sino por la simple bendición de dar. Y él estaba representando a muchos otros que dieron de manera sacrificial. Es un ejemplo a seguir, Bernabé, aquí en este texto, para cada uno de nosotros. Número 2, y ahora viene el contraste. La falsedad y la hipocresía es condenada con la muerte. Versos del 1 al 11. Y miren por qué es importante leer la Biblia, no solo por capítulos y versículos, porque ella es toda una historia. Terminando de contar el ejemplo de Bernabé, ahora Lucas presenta un marcado contraste entre las acciones de Bernabé y las acciones de Ananías y Zafira, su mujer. Dice, así es como se ve un cristiano genuino, así es como no se ve. Y muestra a Ananías y a Zafira. Esta no es una historia que está aquí por estar. Está muy mezclada a esta otra historia de cristianos que están genuinamente comprometidos. Porque esta pareja, como Bernabé, también vendió una heredad. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos sustrajeron del precio antes de llevarlo. Se quedaron con una parte del dinero. Vieron una oportunidad de tener doble ventaja. Obtendrían prestigio moral y por otro lado se quedarían con un poquito como para decir, si se pone malo esto, yo tengo lo mío aquí. ¿Verdad? Yo tengo un saving. Y ojo, quedarse con parte del dinero o incluso todo para uso propio no era pecado. Porque Pedro se los dice. ¿Qué les dice Pedro? Mírelo allí usted. Verso 4. Verso 3, al final. Porque Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? ¿Eso no era tuyo? Y después de vendida incluso, ¿no estaba bajo tu poder? Después que la vendiste incluso el dinero no seguía contigo. ¿Por qué tú tienes que mentir y decir, esto fue todo lo que me dieron? Aquí está. El pecado no fue no entregarlo. El pecado fue mentir, fingiendo públicamente haber dado toda la utilidad de la venta de esta heredad. No obstante, ese pecado solo fue una manifestación externa de lo que había en su corazón. El pecado más devastador y profundo fue la hipocresía, basada en un deseo de una posición espiritual. Ellos querían ser reconocidos porque entregaron una propiedad a la iglesia.
Ellos querían ser reconocidos porque hacían esto o aquello. Pero su corazón era otro. Dice Sproul, el verbo que se traduce se quedó, describe el robo engañoso de Acán en Jericó. ¿Recuerdan aquella historia? En Josué 7, aquel manto babilónico. Bueno, dice que ambos manchan el testimonio del pueblo de Dios por el pecado de unos pocos. Y lo que pretendía ser una ofrenda se convirtió en una afrenta a Dios, en una ofensa a Dios. Y la ejecución de ellos fue la obra de Dios para mantener pura a su iglesia. Qué contradictorio. Ellos esperaban recibir elogios, ellos esperaban recibir, ¡qué bien! Lo hicieron. Y lo que recibieron fue una reprimenda, y lo que recibieron fue muerte. Amados, las verdades a medias son mentiras enteras. No existe. Y detrás de lo que hay es falsedad y un corazón que se ha llenado de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado hasta con las cosas que decimos. Mire este otro detalle ahora del texto. 4:31 nos hablaba de cómo fueron los discípulos llenos del Espíritu Santo. Y porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban haciendo todas estas cosas que leímos en los versos del 32 al 36. ¿Cierto? Pero ahora nos dicen el 5:3, que el corazón de Ananías no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de otra cosa. ¿De qué es? De Satanás. Él le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Porque cuando no se llena del Espíritu Santo, se llena de Satanás. ¿Oyó? Y les estoy hablando de cristianos, escuchen. Con el espíritu triste, tu corazón puede ser instrumentado por Satanás. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Esto fue lo que le pasó a Pedro. El mismo que está hablando aquí. Cuando le dijo al Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Su corazón se estaba llenando de lo que no debía llenarse. No estoy hablando de posesión para que nadie me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de control, de dominio. O domina el Espíritu de Dios o domina el espíritu del enemigo. A eso me refiero. Y nosotros debemos ser personas de verdad, porque Jesús es la verdad. Nosotros debemos caminar en la verdad. Satanás es un mentiroso y es padre de mentira. Y cuando nosotros hablamos falsedades o mentiras que decimos piadosas o verdades a medias o decimos palabras con dobles intenciones, la gloria que reflejamos no es precisamente la de Jesús, es la de Satanás, que es padre de mentiras. Usted sabe. Cuando usted viene y me pregunta algo, y no digo a mí solamente, sino a una persona, que usted ya sabe, pero usted lo quiere preguntar porque usted quiere saber otra cosa, la intención en su corazón es falsa, porque usted sabe lo que usted va a preguntar, usted lo que quiere saber es otra cosa. Pregunte directo, para que su corazón no se mantenga falso y no sea hipócrita. No estoy hablando de un caso en específico. Estoy mencionando cosas que suelen pasar con nosotros, que a veces decimos por cortesía, no, déjame no decírselo así. No, es mentira. Cuando usted se acerca y dice, no sé quién dijo, pero quien lo piensa es usted, no sé quién. Es mentira. Dígalo directo. Estamos trabajando en el corazón. Verso 33, ya hablamos sobre esto. Había abundante gracias en ello.
Y tengo que mencionarlo, amados, porque a veces nosotros usamos la gracia para no ser responsables, cuando en la gracia verdaderamente nos obliga a ser responsables. ¿Verdad? Fallamos, no, que Dios me perdone. No vayas por allí. Tu deseo es otro, tu intención tiene que ser otra. La gracia de Dios obliga a vivir en santidad, empuja hacia allí. El amor de Cristo nos constriñe. Eso es gracia barata. Creer que Dios es misericordioso, es gracioso, yo puedo vivir andando como a mí me parezca. Y después decir, Dios me perdona. No. Por eso es tan necesaria una correcta comprensión de quién es Dios. Y una vez más eso pedíamos en esta canción hoy. Déjanos verte quién tú eres. Cuán grande tú eres. Cuán blanco, cuán puro, cuán santo. Y nosotros cuán sucios. Que no podemos pararnos delante de ti. Porque en esta generación Dios ha sido rebajado a un genio de la lámpara que cumple deseos. Eso es Dios para muchos cristianos. ¿Tú quieres encontrar un mejor matrimonio? Ven a la iglesia. ¿Tú quieres encontrar realización? Ven a la iglesia. ¿Tú quieres un mejor trabajo? Ven a Cristo. ¿Tú quieres todas esas cosas? Cristo las puede dar, pero no es lo principal que Cristo promete. Lo he dicho una y otra vez. Y como no somos conscientes de la santidad de Dios, de su grandeza, de quién es, eso nos lleva a perder sentido de cuán grave es nuestro pecado, de cuán grave es nuestra ofensa a nuestro hermano, de cuán grave es nuestra ofensa a Dios, de cuán grave es cuando yo simplemente me dejo. A veces decimos, nada, eso, Dios me perdona. Nada, eso no tiene nada que ver, eso. No, lucha, ánclate a Él, su gracia es suficiente. Tus pecados más pequeños, tus pecadillos son una terrible ofensa a la grandeza de un Dios tan santo. El más pequeñito que te imaginas, que no existe, eso es grande para Dios igual. Es la mayor ofensa. Es por eso que si Cristo está salvado y Cristo se ha puesto entre usted y Dios para que Dios ya no le mire como es usted, sino mediante Cristo, usted anhela vivir como ese Cristo y quiere acercarse cada día más a Él. Mira, cuando actúe falsamente delante de los hombres, no olvide la omnipresencia de Dios. Usted me puede engañar a mí con cualquier situación, con cualquier cuento, con cualquier muela, pero Dios está ahí mismo escuchando esa conversación. ¿Oyó? Usted puede engañar a su esposa, con respecto a cómo se siente, con respecto a cómo piensa. A Dios no. Y está allí mismo al lado en esa conversación. Eso no lo tenemos presente. Necesitamos conocer más a Dios y saber, Él es omnipresente, entenderlo, verlo y vivir por eso. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón? Pedro sabía lo que era ser zarandeado por el enemigo. Por eso le pregunta, ¿por qué tú te dejaste que Satanás zarandeara tu corazón? ¿Por qué le pregunta? Porque nosotros solemos poner a Satanás por el malo. ¿Fue Satanás quien lo hizo? No, Él le dio lugar en su corazón. ¿Por qué tú dejaste que Él lo llenara? ¿Cuándo fue que comenzaste a ceder y a ceder y a ceder y a dejarle entrar y a dejarle entrar y a dejarle entrar? En cualquier aspecto. Y si usted se acuerda, Satanás no solo engañó a Ananías y a Zafira. ¿Recuerda otro matrimonio que Satanás engañó? Al primero, para no mencionar muchos otros después, Adán y Eva. Desde allá, por su engaño. Y en el plan de Dios, este mundo está como está. Pero nosotros dimos espacio a eso. Pero nosotros hoy damos espacio a eso.
Ananías tuvo la libertad de hacer lo que él quisiera con su propiedad, pero eligió ser falso. Su pecado se originó en su propia hipocresía egoísta. No podemos echarle más la culpa a Satanás de las cosas que nos pasan. Nosotros somos quienes le dejamos a él trabajar. Entonces vemos cómo el castigo fue inmediato. Ese cáncer había que extirparlo. Y la Biblia menciona 2 veces: y vino un gran temor sobre todos los que supieron. La gente dijo: aquí no me voy a meter si yo no soy genuino. Es por eso que nosotros queremos explicarle bien a cualquier persona que se vaya a bautizar en nuestra iglesia o que vaya a ser miembro qué es ser un cristiano. Él evalúe antes de decir: a esto me voy a meter. ¿Qué implica? El llamado de Dios. 3 horas después, Safira entró, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido a su esposo. Pedro le da una última oportunidad de arrepentirse y le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? En lo que dijo su esposo. ¿Qué dijo ella? Como planeó con su esposo, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: si nos preguntan, vamos a decir esto, ¿verdad? Sí. Decidió continuar con su mentira, igual que hizo con su marido. Entonces Pedro pronunció juicio sobre ella y la sacaron muerta de allí. Y cuando participas de lo malo tan solo encubriendo a otro, también será juzgado. Matrimonios presentes aquí. Cuando Ananías diga: vamos a hacer esto, Safira dice: no. Y se los voy a decir: ¿qué quieres engañarlos? Cuando Safira diga: tenemos que hacer esto, agárrate a la palabra esposo y dile: no. Se hace lo que dice aquí. Satanás no puede llenar nuestro corazón, porque los dos van a pagar. Lo que le pasa a mi esposa me va a afectar a mí. Lo que me pasa a mí le va a afectar a mi esposa. Por tanto, yo no puedo desligarme de ella no puede desligarse de mí. Yo no puedo despreocuparme de ella no puede preocuparse de mí. Y aunque me canse, tengo que luchar. Y aunque se canse, tiene que luchar. Ese es el verdadero matrimonio. No es el de Hollywood. Es el de 2 pecadores que dicen: vamos a echar para adelante, vamos a fallar, pero el uno va a levantar al otro. Somos una sola carne. Y este es un matrimonio que no pudo el uno levantar al otro. Se pusieron de acuerdo para hacer lo malo, para pecar, y ambos fueron juzgados, como allá en el huerto del Edén. Y no pudieron eludir su responsabilidad, porque la falsedad es condenada con la muerte. Mi hermano, lucha con lo que está mal. No te hagas partícipe de lo malo. Hay mucha gente en la iglesia deseando el reconocimiento de Bernabé, pero con el corazón falso de Ananías y Safira. Es hipócrita. Pero yo quiero verme como Bernabé. Y no estoy hablando solo de dar, estoy hablando en todos los aspectos. Por último, en el verso 11 se repite: vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que sabían estas cosas. Es más, el verso 13 de la siguiente sección dice: ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. La gente no atrevía a juntarse con esa comunidad porque la presencia del Espíritu Santo debía ser respetada. Y aunque trae gozo al corazón arrepentido, es peligroso para los falsos. Por eso ningún seguidor superficial se atrevía a identificarse con los cristianos en aquella época. Ahora cualquiera le es muy fácil entrar a una iglesia. Por eso cualquiera tan rápido dice: me quiero bautizar. Pero en aquellos tiempos, bueno, mira usted lo que dice aquí. Dice que no querían ni juntarse con ellos. Imagínese usted bautizarse, comprometerse.
Y lo ocurrido aquí es una expresión de cómo Cristo mantiene la pureza de su comunidad a través de un proceso ordenado de disciplina en la iglesia. Y aquí vemos cómo, si es necesario incluso aplicar la excomunión, literalmente hay que hacerlo. Esto fue lo que hizo directamente el Señor. Excomulgados. No forman parte más de esta iglesia. Y tan duro que muertos. Este es un beneficio de la disciplina de la iglesia. Disuade a otros de pecar. Pone una trompeta bien alta. Aquí hay que vivir genuinamente. Qué difícil será el escarmiento de otros. Qué difícil que Dios tenga que disciplinarte a ti para enseñar a otros. Conectate con Él y que sea el Espíritu Santo quien llene tu corazón para que no seas tú disciplinado. Voy a terminar, porque en Hechos 2:47 vimos que la vida de entrega de estos discípulos los había hecho ganar el favor del pueblo, y como resultado el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Además recordamos que Jesús había condenado a los religiosos de la época por manchar la religión. Por eso hemos estudiado Lucas y Hechos. Entonces ahora Jesús dice, si yo no le pasé la mano a los fariseos, si mis discípulos por su testimonio están impactando la comunidad, ahora es necesario que estos discípulos vivan a la altura del mensaje que están predicando. O pueden vivir diferente. Y las muertes de Ananías y Zafira causaron temor entre las personas. No solo de la iglesia, sino de los que oían las cosas, los que estaban alrededor. Y el deseo de Dios de una iglesia pura y estas medidas tan drásticas fueron tan evidentes que todos vieron. Todos vieron. Y escuche, lo más impresionante en este pasaje no es que Dios mató a Ananías y Zafira. No. Lo más impresionante es que Dios no ha ejercido su justicia con cada uno de nosotros. Escuche, porque usted, yo, nuestra mente quiere juzgar a Ananías y a Zafira y decir qué malos son. En sus zapatos hemos estado nosotros. Y no te lo voy a poner 10 años atrás, tan lejos quizás como ayer, en los mismos zapatos de ellos, de ser falsos, de ser hipócritas, de no ser genuinos. Y lo más destacable aquí es que aun cuando merecemos lo mismo que ellos, aún así Dios ha extendido gracia, ha mandado a su Hijo a morir en una cruz, para que en esta comunidad que se disfruta el favor de Dios, la salvación del Padre, se vea la genuinidad. Y a la luz de esto, la gracia del Evangelio brilla mucho más. Por eso siempre digo, si tú vienes acá a esta iglesia, tú participas aquí, no tienes la seguridad de ser un cristiano, hay gracia en Cristo. Dile, salva mi corazón. Soy tan pecador, soy tan falso como ellos. Si eres un cristiano salvado, pero vives en esta conducta, dile, ayúdame, socórreme de allí. Quiero ser uno. Quiero ser como los del verso 32 al 36, no como los del 1 al 11. Respondamos a la santidad de Dios de la manera en la que la hizo la iglesia primitiva. Un temor reverente al Dios de los cielos y la tierra. Tu entrega genuina es indispensable porque ella preserva el testimonio de Cristo. Amados, termino con esta frase de un pastor bautista de Virginia. Él se llama Garrett Kell. Y él dice, nunca te despertarás por la mañana y te arrepentirás de haber obedecido a Dios la noche anterior. De eso no te vas a arrepentir.
Lucha contra tu pecado. Corre a Jesús. Confía en que su gozo es duradero. Del pecado de la noche anterior, sí te vas a arrepentir mañana por la mañana. Sí te va a doler mañana por la mañana. Ese pecado que te está dando vuelta, ese sí te vas a arrepentir, ese sí te vas a lamentar. Tu entrega genuina es indispensable porque ella preserva el testimonio de Cristo.